Hoy vamos a estudiar, en este mes vamos a estudiar las características de un líder. ¿Cuáles son las características de un líder? Estas características son muchas, pero las más importantes son 4 que nosotros conocemos. Primero, un líder tiene que ser prudente. Un líder tiene que ser humilde. Un líder tiene que ser sufrido. Y un líder tiene que depender de Dios. Repito, las 4 características de un líder son las siguientes. Un líder tiene que ser prudente. Un líder tiene que ser humilde. Un líder tiene que ser sufrido y un líder tiene que ser dependiente de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la primera característica, que es la prudencia. Y hemos escogido al rey David, en quien se resalta esta característica de una manera muy especial. ¿Me pone la cámara? No. ¿Quién no tiene cámara? A ver, para darle una cámara. Hermana Virginia Quinde. Bienvenida, hermana Virginia. ¿Sí me escucha, hermana Virginia? ¿No me escucha? Hermana Virginia Quinde. La estoy viendo, pero no la escucho. Hola, hola. Bien. Esto entonces no quiere decir en ningún momento que todo fue perfecto y que nunca cometió errores el rey David. Pero lo que sí estamos seguros es que fue resaltado en su vida la prudencia. Y lo vamos a ver en esta noche, en el primer libro de Samuel. Quiero que abran sus Biblias y vamos a trabajar. Usted va a trabajar allá donde está. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a dar lectura del versículo 6 al 14. Primer libro de Samuel 18, del versículo 6 al 14. Y yo voy a dar lectura el primer versículo y ustedes van a dar lectura el siguiente versículo. Amén. ¿Sí me escucharon? Amén, pastor. Dalia me escuchó, la única. Marisela, ¿me escuchaste? No me escuchó Marisela. Hermana Virginia, ¿me escuchó? Hermana Virginia, ¿sí me escuchan? Se me fueron las dos Virginia. No, sí estamos, lo que pasa es que nos silencian. Ahí está, me lo volvieron a ¿Quién es silenciar. silencio? Yo no ni siquiera. Usted. No, entonces Josué. Silenciar mi audio, detener el video. Dale. Ya pues dígame. Silencia, la familia se quedó muda, ahora no lo oigo yo. Esperemos un ratito, ¿ya? Ya. Ok, ¿sí me escuchan, no? Hola, hola. Amén. Amén, por ahí escuchó un amén. Ya, yo voy a leer primera de Samuel 6, 18, del versículo 6 al versículo 14, y dice así. Aconteció que cuando volvían después de haber matado David a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía, a David le dan 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y él deliraba en medio de la casa,
David tocaba, como otras veces, Saúl tenía la lanza en la mano. Y Saúl arrojó la lanza pensando, voy a clavar a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Tenía Saúl a David, temía Saúl a David, por cuanto Jehová estaba con él. Y de Saúl se había apartado. Por eso Saúl lo alejó de su lado y lo puso al frente de 1,000,000 de hombres. Así David salía y entraba a la cabeza de sus hombres. David se conducía prudentemente en todos sus actos y Jehová estaba con él. Al ver Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, pero todo Israel y Judá amaba a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Miren lo que está diciendo el primer libro de Samuel, hermanos, la prudencia de David. ¿Por qué David tuvo esta prudencia frente a los celos del rey Saúl? ¿Por qué lo odiaba Saúl? Porque Saúl sabía que David era un hombre agradable a los ojos de Dios. Entonces, vamos a ver este punto. Frente a los celos del rey Saúl. En primer lugar, la canción de las mujeres. La victoria de David sobre el gigante Goliat lo situó, por así decirlo, sobre un pedestal. El nombre de David marchaba de boca en boca y la gente se hacía lenguas cantando la victoria del joven pastor de ovejas sobre el filisteo. Seguramente las noticias se sobremencionaban, diciendo más de lo que realmente era el joven de Belén. Y precisamente las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibirlo cantando y danzando con esta tetrilla. Y decía así, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Imagínense ustedes, yo me imagino que la gente cantaba, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y lo repetían y lo repetían. Entonces, aunque con seguridad la intención de esta no era disminuir a Saúl, la verdad, en cambio, era otra. El rey perdía popularidad mientras que David la aumentaba. A todo esto, el hijo de Isaí se portaba prudentemente. Miren, hermanos, esta es la característica de un líder, ser prudente. Y la prudencia de David era única. Y eso es lo que tenemos que nosotros también tener. Una prudencia en cuanto a las situaciones que estemos acaeciendo. La canción de estas mujeres lo exaltaban a David, pero él era muy prudente. En segundo lugar, Saúl intenta matar a David. En el corazón del rey comenzó a desarrollarse un odio y desprecio hacia el joven David. Y bajo la influencia mala en que se encontraba, intentó un día matar. A todo esto, David seguía cumpliendo su trabajo de tocar el arpa delante del rey. Y precisamente un día de esos, Saúl tomó su pesada lanza y la arrojó a David con la intención de clavarlo en la pared. Por 2 ocasiones intentó hacer esto, pero las 2 las evadió David. Hermanos, en realidad Saúl temía a David y por eso quería eliminarlo. Saúl intenta matar a David de una manera muy ruin, pero sin embargo David fue muy prudente, no se exasperó, no hizo que hubiera allí una situación crítica, pero sí la prudencia de David le ayudó muchísimo. En tercer lugar, veamos la conducta de David. El rey Saúl
entendía perfectamente el porqué de este amparo que tenía David. Mientras que el Señor se había apartado de él, es decir, de Saúl, David disfrutaba de la amistad y protección de Dios. Pero había algo más que se resaltaba en el hijo de Isaí. A pesar de las amenazas que tenía del rey y del peligro que corría en algún arrebato que tuviera Saúl contra él, la conducta de David era siempre prudente. No comentaba su situación con nadie. No hablaba contra el rey palabra alguna y ni siquiera proclamaba nada en su favor. Esta era la prudencia de David. David guardaba silencio cuando hay que guardar silencio. David no hablaba sino cuando tenía que hablar. Y a veces, hermanos, nosotros cometemos este error. Hablamos más de lo que debemos hablar o hablamos cuando no debemos hablar y no guardamos silencio cuando deberíamos de guardar silencio. En segundo lugar, frente a la posibilidad de eliminar a su enemigo. Vamos nuevamente al primer libro de Samuel en el capítulo 26 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Léalo también usted allá en su casa. Yo lo voy a leer en voz alta. Dice primera de Samuel 26 del 1 al 11. David perdona la vida a Saúl en sí. Llegaron pues los sifios a donde estaban Saúl en Gabat, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Zid, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zid. Acampó Saúl en el collado de Aquila, que está junto al camino, al oriente del desierto, y andaba David por el desierto y advirtió que Saúl entraba a perseguirlo en el desierto. Porque envió unos espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Se levantó luego David y fue al sitio donde Saúl había acampado y observó el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo acampaba en derredor suyo. Entonces David dijo a Ahimelech, el eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo al campamento donde está Saúl? Y Abisai dijo, yo descenderé contigo. Y David y Abisai fueron, pues de noche a donde estaba el ejército, Saúl se había tendido durmiendo en el campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza. Lo clavaré en tierra de un golpe y no le hará falta un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? Y dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriera, sea que llegue su día y muera, o descienda a la batalla y perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora, toma la lanza que está a tu cabecera y la vasija de agua y vámonos.
Miren lo que está aconteciendo, hermano. Miren lo que David tuvo en sus manos, la particularidad especial para matar a Saúl, pero sin embargo no lo hizo. La prudencia de David fue única. En primer lugar, los espías de David, huyendo del rey Saúl, David salió del palacio escapando por su vida, pero el rey salió a perseguirlo con el propósito de quitarle la vida donde lo encontrara. Por su parte, David se dio maneras de protegerse, y una de estas fue mediante espías que enviaba para conocer todos los movimientos de su enemigo. Fue así como se enteró que Saúl y su gente dormían en un lugar sin protección alguna. Los espías regresaron para informarle a David de sus investigaciones, y por esta se vio la posibilidad de llegar hasta el rey y causarle algún daño. En segundo lugar, la posibilidad de matar a Saúl. David tiene la posibilidad de matar a Saúl. Es probable que el rey David sintiera en su corazón que había llegado el momento de arreglar cuentas con Saúl, y por esta razón se hizo acompañar de Abisai hasta el mismo lugar donde estaba el rey. Lo que vieron los ojos de David fue algo que parecía increíble. Saúl dormía tranquilamente con su lanza clavada en tierra, mientras que el general Abner y el ejército estaban tendidos en su alrededor. Todos estaban profundamente dormidos y el rey estaba desprotegido. En otras palabras, David tenía en las manos la vida del rey Saúl para matarlo, pero David fue prudente. Abisai entonces le dijo a David que Dios le estaba dando la oportunidad para vengarse de su enemigo. Mire, imagínese usted. Alguien viene y lo aconseja a David, le dice, mira, David, Dios, le pone aquí, Dios te ha dado la oportunidad para vengarte de tu enemigo. Esto parecía razonable, porque todas las cosas estaban contribuyendo para que David, de una vez por todas, acabara con su perseguidor. En tercer lugar, el razonamiento prudente de David. Aquí entra la prudencia de David. La reacción de David prueba que era un hombre que no se dejaba guiar por sus impulsos. Ser perseguido por una persona que busca privarle de la vida debe ser algo terrible. Y tener tan cerca a ese enemigo para matarlo, podría decirse que hacer esto era lo justo y correcto. Pero sin embargo, David razonó prudentemente de esta manera. En primer lugar, David dijo, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Repito esta parte. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? B. Si Jehová no lo hiriere, C. O si su día llegue para que muera, D. O descendiendo en batalla perezca, y E. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Miren la prudencia de David. Primero empieza diciendo, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Y David termina diciendo, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Amados hermanos, definitivamente esta fue una reacción muy prudente de parte de David
porque no hubiera sido correcto matar a un hombre que dormía, y sobre todo al rey de Israel. En tercer y último lugar, frente a la noticia de la muerte de Saúl, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 1, a leer los 27 versículos primeros. Segundo de Samuel, capítulo 1. Dice así, hasta el versículo 27. Creo que es todo el capítulo. Dice así. Sí. David se entera de la muerte de Saúl. Préstele atención a esta parte que es interesante. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de derrotar a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, llegó uno del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando se presentó ante David, se postró en tierra e hizo una reverencia. Y David le preguntó, ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió él. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me digas, le preguntó David. El pueblo huyó de la batalla. Han caído muchos del pueblo y murieron. También Saúl y su hijo Jonatán murieron, respondió él. Y dijo David a aquel joven que le daba la noticia, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y su hijo Jonatán? El joven que le daba la noticia respondió, casualmente fui al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y tras él venían carros y gentes de caballo. Se volvió al verme y me llamó y yo respondí, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Luego me dijo, te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, y se lo he traído aquí a mi señor. Entonces David, tirando de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche, porque Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues habían caído al filo de espada. David preguntó luego a aquel joven que le había traído la noticia, ¿de dónde eres tú? Soy hijo de un extranjero amalecita, le respondió él. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Le dijo David. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Mientras David decía, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti al decir, yo maté al ungido de Jehová. El versículo 17, David entonó este lamento por Saúl y Jonatán su hijo, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Así está escrito en el libro de Shaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No los anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los montes, sin grasa de los valientes.
El arco de Jonatán jamás retrocede, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en la vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hija de Israel. Llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata y lino fino, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo ha caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustias tengo por ti, Jonatán. Hermano mío, cuán dulce fuiste conmigo. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo has caído los valientes. Cómo han perecido las armas de guerra. Miren lo que decía David, el lamento de David. Cómo David respetaba de una manera especial al ungido, aun cuando Saúl no era agradable y Saúl lo quería matar. Frente a la noticia de la muerte de Saúl, en primer lugar, el informe de la Amalecita. Saúl, juntamente con sus hijos y su ejército, salió a combatir a los filisteos en el monte Gilboa. Si las relaciones de David con Saúl hubieran sido diferentes, él también hubiera estado en esa batalla. Un día llegó un amalecita trayendo informes sobre lo que había ocurrido entre los ejércitos de Saúl y los filisteos. David, ávido de noticias sobre lo que había sucedido en esa batalla, preguntó al informante sobre la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. La información detallada de este hombre terminó revelando que él mismo ayudó a la muerte del rey Saúl y que además traía consigo la corona y la argolla como prueba de que realmente había muerto. En segundo lugar, la reacción de David contra la Amalecita. El dolor y la tristeza que se apoderaron de David y los que le acompañaban fueron tales que rasgaron sus vestidos y lloraron y ayunaron por la muerte de Saúl y de Jonatán. Pero al mismo tiempo, al enterarse del origen del informante, lo mandó a matar inmediatamente porque consideró que era un crimen el haber quitado la vida al ungido de Jehová, cosa que el pueblo, haberlo hecho en 2 ocasiones, no lo hizo. Aun cuando él tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. En tercer y último lugar, la endecha. Una endecha es una combinación métrica de 4 versos de 6 o 7 sílabas asonantadas. Esta endecha de David es bellísima, escrita sin duda alguna con lágrimas en el corazón. David no se alegró por la muerte de su enemigo, aun cuando sabía que eso significaba ocupar el trono, por cuanto él había ya sido ungido rey por el profeta Samuel. Pacientemente esperó que los acontecimientos siguieran sucediéndose hasta que llegara el momento en que sin presiones de ninguna naturaleza pudiera ocupar el trono ahora vacante por la muerte del rey, que según lo antes deseado por David, moría en una batalla herido por sus enemigos y no por la mano de David, que prudentemente esperó lo que Dios determinara sobre la vida de su enemigo, el rey Saúl. Miren lo que está aconteciendo, la prudencia de David, hermano. Es una prudencia que nosotros debemos también tener. Le voy a contar una historia. A 2 jóvenes se le encargó entregar una cantidad de dinero a una familia que vivían al extremo de una ciudad.
Iniciaron el camino juntos, pero llegaron a un lugar donde tenían que tomar una decisión. Habían dos caminos por donde podían llegar al lugar indicado. El uno era más largo y el otro bastante corto. Por el camino corto había el peligro de que los ladrones los asaltaran y les robaran el dinero. Por el otro camino largo no existían esos peligros, aunque demorarían más tiempo. El joven prudente resolvió irse por el camino más largo. Y al verlo tomar esa decisión, el otro joven lo calificó de cobarde y temeroso. Yo me voy por el camino más corto, dijo, y se fue. Y se encontró con los ladrones, lo afrentaron, como lo hace todo hombre. El joven que escogió el camino más largo llegó primero a la casa y entregó el dinero, mientras que el otro no apareció y fue necesario notificar a la policía por cuanto la demora resultaba sospechosa. En efecto, hermano, lo encontraron en el camino golpeado y herido. Naturalmente el dinero se lo habían llevado y de no llegar a tiempo la policía, el joven hubiera muerto. La pregunta, ¿qué fue realmente lo que ocurrió aquí? Que mientras el joven temeroso escogió el camino peligroso, el joven prudente escogió el camino más seguro. La imprudencia casi llevó a ese joven a perder su vida. Pero la prudencia, en cambio, del otro joven salvó su vida y cumplió su objetivo. La aplicación de este estudio. ¿Cuál es la aplicación de este estudio? Nosotros hemos visto en la lección de hoy un capítulo muy interesante que corresponde a la vida del rey David. Capítulo que puede titulársele con este nombre: La prudencia de David. Sí. Cuando este joven fue escogido entre sus hermanos para ser ungido por el profeta Samuel, bien pudieron subírsele los humos a la cabeza. Cuando cortó la cabeza del gigante filisteo Goliat, su corazón bien pudo hincharse de orgullo. Y cuando fue llamado a la corte del palacio de Saúl y nombrarlo escudero del rey, bien pudo sentirse en la gloria, pues estaba cerca del gran Saúl. Pero sin embargo, ninguna de estas cosas lo envanecieron. Antes, por el contrario, lo hicieron humilde y sencillo, asimilando una conducta prudente que lo acompañó a lo largo de su vida. Y lo siguió aún en esos momentos críticos y difíciles por los que tuvo que pasar cuando era perseguido implacablemente por el rey Saúl. Amados hermanos, la prudencia es una virtud de todo verdadero hijo de Dios. Repito, la prudencia es una virtud de todo verdadero hijo de Dios. Por medio de ella pueden ganar las batallas más difíciles y se pueden alcanzar las cimas más altas que uno puede imaginar. Pidámosle a Dios que nos haga prudentes, hermano. Pidámosle a Dios que nos haga prudentes en todos los actos de nuestra vida, porque la prudencia es parte fundamental de un buen cristiano. Vamos a las preguntas. Yo sé que todos me prestaron atención y todos van a responder o quieren responder. Primera pregunta. ¿Cuál era la letrilla de las mujeres que cantaban a David? Saúl a ver, mató a 1000, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Muy bien, esa era la letrilla. Y las cantaban las mujeres, o sea, imagínense que tenían mujeres, pues. Mujeres que estaban ahí al lado de David dándole esa letrilla. Segunda pregunta. ¿Cuál fue
la posibilidad que tuvo David de matar a Saúl? Repito la pregunta. ¿Cuál fue la posibilidad que tuvo David de matar a Saúl? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la posibilidad que tuvo David de matar a Saúl? Cuando lo encontró dormido. Sí, pero ay. Lo encontró dormido y tuvo todo, David, todos estaban dormidos, todos estaban completamente dormidos y David tuvo en sus manos para poderlo matar, pero no lo hizo. No. Otra pregunta. ¿De dónde era originario el informante que trajo a David la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán? ¿De dónde era originario? Amalecita. Amalecita. Muy bien, hermana Virginia. Usted está prestando atención. Pero los que están allá no me están respondiendo. Dale, ¿de dónde era? Amalecita. Ya, pues está copiando, está copiando. A ver, aquí una pregunta para alguien que la estoy mirando y le voy a decir. ¿Qué es una endecha? Marisela, ¿qué es una endecha? Ahí te quiero ver. Marisela, ¿qué es una endecha? Sí sabe. ¿Qué es una endecha? Es una combinación métrica de 4 versos de 6 o 7 sílabas asonadas. Es una combinación. Este era lo que combinaba. Como versos. Sí. Y esto es lo que dice aquí, y lo que acabé de leer en el segundo libro de Samuel, ¿no? David, ¿cómo se expresaba? ¿Cómo decía? ¿Cómo le dolía lo que había sucedido, lo que había pasado con el rey Saúl y con su amigo Jonatán? Porque recordemos que Jonatán era su amigo del alma, era su hermano del alma. Tanto el uno como el otro le daban su vida. Y hasta el final, David ayudó al hijo de Jonatán, que era lisiado. Vamos a memorizar este texto que está en Proverbios 27:12. Abran su Biblia. Proverbios 27:12. Para repetirlo y grabarlo. Proverbios 27:12. Cuando tengan todo me dicen amén. Proverbios 27:12. Amén. Amén. Vamos. 1, 2 y 3. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Los simples pasan y llevan el daño. 27:12. Una vez más. 1, 2, 3. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. Una vez más. 1, 2, 3. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. Amén. Este ha sido el estudio de hoy sobre la prudencia. La próxima semana, si el Señor permite, estaremos hablando de la humildad, luego del sufrimiento y luego de la dependencia de Dios. Amén. Son las virtudes de los cristianos.